mucho de verdad a Tania Ramírez, como siempre la oportunidad de platicar con ella sobre este importante tema. Ella es directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México. ¿Cómo estás, Tania? Feliz 2026. ¿Qué tal? Muy buen día, feliz 2026 para allá también. Pues en efecto, este informe que comentas es parte de nuestro balance anual, que es un Uh-huh. ejercicio que hacemos en Redim y que entregamos cada mes de enero en Presidencia de la República. Esta vez un grupo de chicas y chicos pudieron conformar el informe y entregarlo también con la presidenta. Y uno de los temas de preocupación era precisamente este, el de reclutamiento forzado. Eh, Hay que decir que no existen datos oficiales sobre el reclutamiento y a falta de los mismos en Redim hace algunos años hicimos pues una construcción metodológica para poder dimensionar de cuánto estaríamos hablando si hablamos de reclutamiento de infancias y adolescencias. Y Uh-huh. en ese momento el cálculo del riesgo era entre 145,000 y hasta 250,000 niñas, niños, adolescentes estarían en riesgo de. Lo que hicimos en esta ocasión para poder dar datos quizá un poco más actualizados o construirlos a falta de datos oficiales, como te decía, es observar cuáles son los datos de adolescentes, sobre todo, que fueron privados de la libertad por delitos en los que se suele estar involucrando el crimen organizado, ¿no? Y esto nos Uh-huh. permitiría considerarlos como probables víctimas del reclutamiento forzado. De ahí que observamos que hasta 1,084, dependiendo del tipo de delito que se haya cometido, ya vivieron privados de la libertad en este sentido. Entonces, esa es la dimensión de quienes ya fueron reclutados, quienes ya delinquieron y quienes ya están en un proceso de pues hubo una investigación, hubo una sanción, se estaba materializando una sentencia que les tiene privados de la libertad. Y Sí. en ese rango, estos datos los tomamos de el INEGI, de los censos de procuración de justicia a nivel estatal y sistemas penitenciarios. Ahí notamos que hubo un incremento importante de más del 20% en estas cifras, siendo Estado de México, Sonora y Chihuahua los tres Uh-huh. estados que tuvieron la mayor Sí. cantidad de casos en este delito. Justamente estaba por preguntarle esto, Tania, que la ruta, ¿no? La ruta de que los puede llevar a identificar, pues estos números, estas cifras que independientemente son alarmantes, ya lo hacías de forma general, 250,000 en riesgo, pero al menos 1,084 de cierta manera privados de su libertad. Y son estos tres estados. ¿A qué se debe sobre todo estos tres estados? Porque mira, dos son fronterizos y uno pues es el Estado de México. Háblanos de las condiciones de estos estados y, si, y lo, por lo que los están basando en la forma en la que fueron privados de su libertad. Sí, por supuesto. Creo que observas bien el sentido territorial de las fronteras. Siempre ahí hay tensiones importantes, ya sea en frontera sur o en frontera norte, pero bueno, en este caso las dos son el norte. El Estado de México, en el análisis que hacemos en Redim, siempre tiene una relevancia importante en múltiples de los delitos. Quizá el delito de trata, por ejemplo, de pronto siempre tenemos ahí a Quintana Roo como muy presente, Uh-huh. tristemente por la cuestión turística, pero el Estado de México, al tener una configuración pues altamente densa poblacionalmente, en donde su relación con la Ciudad de México también es una relación que genera algún tipo de tensión, a menudo genera este tipo de datos, ¿no? Pero bueno, por supuesto que esto da incluso para ver, a ver, ya son quienes están privados de la libertad. Probablemente sea un síntoma también de que hay procesamiento. Nosotros lo único que hicimos fue analizar el dato y el incremental, pero habría que hacer una Uh-huh. investigación más profunda sobre ello, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones que están viviendo chicas y chicos en estos estados o en los otros? Por ejemplo, los que están en riesgo de reclutamiento, destacaban también Tamaulipas, Veracruz, Guanajuato, etcétera. Eh, las condiciones que nosotros ubicamos y que son los indicadores que ponen en mayor o menor riesgo a las infancias y adolescencias de ser reclutadas, tienen que ver con la presencia de grupos armados en el territorio en Sí. el que se vive, la preexistencia de actividad delincuencial en las familias o en los entornos comunitarios, la presencia de armas de fuego, la vulnerabilidad por pobreza. Y eso, ojo, hay que tomarlo con pinzas. No quiere decir que ser pobre implique mayor riesgo de mayor criminalidad, eso sería criminalizar la pobreza, pero sí que hay mayores riesgos porque no está blindado el proyecto de vida, no hay educación Así garantizada, es. no hay vivienda
garantizada, no hay alimentación garantizada, y estas son las precondiciones que dejan el piso muy poroso, digamos, y que hacen Sí. que en cualquier momento el reclutamiento pueda operar en contra de estos chicos y chicas. Así es decir, la marginación, obviamente la pobreza impulsa o lleva a estos jóvenes a tomar la decisión, lo que muy pocos yo creo que conocen, Tani, si me permites comentarlo, es que para los grupos delincuenciales es muy conveniente tener a un niño o una niña recluido, porque al momento que son detenidos o llevados por las autoridades, pues le venden que pueden salir muy rápido, ¿no? O que no va a ser tan difícil que se reincorporen a la delincuencia. Y ¿sabes qué me haces recordar? Por ejemplo, ahora que hablamos del caso de Sonora, muy pocos estados, en el caso, por ejemplo, quien atiende, ya sabes, estos temas por portación de armas o explosivos o en las zonas a donde traen a estos niños, pues en gran parte es la Fiscalía General de la República. El hecho de hablar de este tema tan públicamente, pues exhibe que hay un problema en una región o en un estado. Nos ha pasado a que al momento de solicitar información a la FGR, que son los que se encargan de la detención, detenciones donde ha habido Sí. menores, pues les da pavor ni hablar de estos temas. A ver, al delegado le da pavor de dar números exactos sobre reclutamiento, sobre detención y qué va a pasar, cuál es el futuro de estos niños y niñas detenidos. Sí, sí, perdón. Sí, yo creo que no solo hay pavor, sino también hay ausencia de datos, ¿no? En Redim hemos visto que al ser un delito que no está tipificado de manera autónoma, esto también genera que no haya datos disponibles, y esto es grave en el sentido de que la autoridad no puede construir ni conducir de la mejor forma una política pública, pues porque no tenemos indicadores, ¿no? De qué está sirviendo o qué no. Pero en lo que señalas, destaco mucho esto que comentabas de qué tan barato, entre comillas, le resulta al crimen organizado utilizar a infancias y adolescencias, porque es cierto que las penas que pueden enfrentar resultan menores que las de las personas adultas, y esto no está mal, no es que per se esté mal, en realidad hay una razón detrás de eso, y tiene que ver con el hecho también de que nunca se puede considerar que chicas y chicos voluntariamente se adhirieron al crimen organizado, ¿no? Así es. Es decir, Porque perdón, pudieron haber sido son recluidas así siempre, a la fuerza también, ¿no? Como bien lo mencionábamos. Pero creo que has dicho, Tania, un es que punto muy sí. importante. Y más que, independientemente de la crítica a las delegaciones, obviamente, locales, es entonces qué números están haciendo llegar, a esto voy, a la presidencia de la República, o sabes que también al Congreso del Estado, porque estaba leyendo que en San Lázaro se han quedado congeladas al menos 30 iniciativas que tienen que ver contra el reclutamiento de menores por el crimen organizado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo se está combatiendo, no? Sí, en Redim observamos que había interés y que había apetencia para tipificar el delito. Incluso hubo un año en el que muy prolíficamente de distintos estados nos buscaron, pero nosotros colocamos un elemento que creo que no es menor. No se trata únicamente de castigar a aquellas personas que las reclutan, lo cual es positivo, por supuesto, porque a veces pareciera que hay mayor facilidad para castigar a un adolescente que cometió alguna falta que para castigar al adulto que le reclutó, para instrumentalizarlo y delinquir a través de su vida, ¿no? Entonces, Sí. esto no es negativo a priori, pero lo que no se reconocía era el carácter de víctimas, de niñas, niños, adolescentes. Por ejemplo, el estado de Hidalgo fue uno de los primeros, si no recuerdo mal, incluso el primero en tipificar a nivel local el reclutamiento, pero tuvo una pequeña gran falencia que fue no contemplar a niñas y niños como víctimas. Y este error puede ser fundamental, es decir, si se quedan en la congeladora esas iniciativas porque van a mejorar y van a incorporar este enfoque con la niñez, quizá vale la pena. Pero es muy importante porque eso afecta el sentido de la desvinculación, es decir, Sí. retirar a esos niños y niñas del crimen organizado, se convierte en una ruta segura si se les considera como víctimas, porque si no simplemente se trata de una puerta giratoria, ¿no? Y salen del centro de prisión y vuelven a estar en estas condiciones. No, tienen que ser considerados como víctimas para que entonces inicie una ruta de restitución de sus derechos que haga Sí. que no se repita el reclutamiento y que cambien esas condiciones materiales que estructuralmente estaban facilitando que fueran reclutados. Y ojo, en Redim siempre subrayamos que se trata de reclutamiento forzado. Cuando hablamos de niñas, niños, adolescentes, no hay tal cosa como reclutamiento voluntario. Incluso Así cuando es. aparentemente por pie propio se acerquen a estos grupos, todo lo que hemos analizado nos arroja la evidencia de que siempre es por extorsión. Tu papá está en la cárcel y si no haces lo que yo digo, le va a pasar esto o aquello, por intentar obligarles, por pobreza, porque se les promete una dinámica de vida que hoy por hoy la verdad es que la sociedad también aplaude y fomenta, ¿no? Con mucha capacidad de consumo, en donde fluye el dinero, etcétera. Ahí le enviamos mensajes bien contradictorios a chicas y chicos, ¿no? Así es. Y es Así forzado es. también
porque ellas y ellos no están ni en la edad ni en las condiciones materiales de poder rehusarse y de poder decidir tener otro estilo de vida. Hay chicos y chicas que dolorosamente no tienen otra posibilidad de construir un proyecto de vida. Y ojo, lo último, y quizá no es lo menor, a veces también terminan en estos grupos porque buscan y necesitan, como todas las personas, la pertenencia, necesitan sentirse parte de una sociedad. Sí, Y nuestra sociedad, aceptados. a los adolescentes, exacto, los aceptados, parte de una agrupación, y los adolescentes son siempre expulsados, ¿no? Se les expulsa de la escuela por mal comportamiento, se les expulsa de la casa, se les expulsa y se les Y eso expulsa tanto que quienes sí. están dispuestos a recibirlos con los brazos abiertos, pues el crimen organizado. Así es, y los adolescentes son prácticamente los que están más vulnerables y expuestos a todos estos grupos. Tania Ramírez, qué gusto platicar contigo, gracias por desglosar estas cifras. Vamos a estar en contacto, si así nos permites, para seguir analizando y ver qué respuesta da también el Gobierno de México ante esta propuesta de información. Por supuesto que sí, muchas gracias Tania. también por el espacio. Muy buen día. Gracias, vamos a una